Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos nuevamente... Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos nuevamente estudiando la epístola a los Gálatas. Nuevamente estaremos viendo cómo Dios nos dejó en esta epístola una enseñanza muy importante, una enseñanza que puede llegar realmente a impactar nuestros corazones. Es el caso de algunas personas que pudieron vivir para Cristo y sus vidas fueron de gran impacto para la obra de Dios, como por ejemplo la vida de Juan Wesley, un hombre que habiendo crecido en la religión, en la enseñanza del Evangelio, de alguna u otra forma sus ojos siempre estuvieron puestos en su propia justicia, hasta que a través de la epístola a los Gálatas Dios despertó su corazón para darse cuenta de la gran necesidad que tenemos de un Redentor y cómo nosotros somos incapaces de cumplir las exigencias de la ley como para nosotros poder alcanzar salvación por nuestros medios. Es ahí en donde la epístola a los Gálatas se vuelve tan importante, cuando el hombre necesita entender, necesita reconocer que solamente por Cristo, que solamente a través de Cristo y que solamente por la gracia de Cristo nosotros podemos encontrar salvación. Pues vamos a comenzar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte hoy la oportunidad que nos das de compartir nuevamente tu palabra y queremos pedirte tu ayuda, Señor, que seas tú quien nos permita comprender, quien nos enseñe, Señor, y nos permita gozarnos en tu palabra. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, tenemos en esta epístola realmente una defensa maravillosa del Evangelio, una defensa del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Es claro a través de la palabra que solamente existe un Evangelio, es decir, desde el principio del Génesis, Dios nos anunció cuál sería el medio. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, específicamente refiriéndose a la simiente de la mujer, que un día se levantaría esa simiente y heriría a la serpiente en la cabeza. Pasando por todo el Antiguo Testamento, nosotros siempre tenemos esa promesa maravillosa de aquel Redentor que un día vendría. Y no solamente tenemos la promesa del Redentor, sino que también tenemos la manera en la que el hombre podría apropiar ese sacrificio sustitutorio del Redentor a través de la fe. Y vez tras vez lo vemos repetido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La epístola a los Gálatas, como lo hemos conversado en nuestro estudio anterior, es una defensa de la gracia de Dios para salvación, es una defensa de la gracia de Dios para santificación. Es bien importante que nosotros entendamos que así como requerimos de la gracia de Dios, requerimos de ese favor extendido hacia nuestras vidas sin que nosotros lo merezcamos para salvación, así también lo necesitamos para una vida santa, para el perfeccionamiento de nuestra vida en Cristo. Y cuando digo perfeccionamiento lo hago en el sentido bíblico, el cada vez estar completos o llegar cada vez a equipar nuestras vidas con el poder del Espíritu de Dios. No se habla de una perfección en el sentido de que no nos equivocamos, entendamos eso. Bueno, vamos a empezar a ver esta epístola. En nuestro estudio anterior únicamente introdujimos el tema que la epístola a los Gálatas toca. Y hoy estaremos viendo los primeros 10 versículos. Como habíamos dicho antes, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 nos hablan de forma personal en lo que el apóstol Pablo vivió, o realmente él relata cómo Dios le llamó, cómo le rescató de esa vida de legalismo y lo llevó a vivir en la libertad de Cristo, en la libertad de su gracia. Y habíamos hablado también, para que lo tengamos siempre presente, el peligro que corrían los Gálatas. Estas iglesias que se encontraban en esta región corrían el peligro de poner sus ojos nuevamente en la justicia propia, de abandonar ese medio de gracia que había traído salvación a sus vidas, que había transformado sus vidas, y nuevamente poner sus ojos en lo que ellos hacían o podían hacer. Había un gran peligro en esto. Y esta es la razón por la cual Dios, por medio del apóstol Pablo, les envía esta carta a los Gálatas y nos deja también a nosotros esta enseñanza. Así es que, como vemos en Gálatas, hay una afirmación del mensaje. Y vamos a empezar
desde el versículo 1 hasta el 5 vamos a leer. Esta es la salutación, podríamos verlo como una introducción a la epístola. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos 5 versículos es muy claro cómo Dios guió a este hombre, a través del Espíritu de Dios, a directamente abordar lo importante, ¿no? Vemos acá que él se presenta como apóstol. Dice claramente Pablo, apóstol, esto es lo primero que dice. No siempre se presentaba así el apóstol Pablo. Él en otras cartas siempre se presenta como un siervo de Dios. Acá en cambio hace uso de ese título, apóstol, y definitivamente que tiene que ver con el contenido de la epístola. Él está a punto de defender el evangelio del Señor. Y es muy importante al hacer esto, al afirmar las cosas que a través de esta epístola él afirmaría, tener en cuenta que el mensaje no venía de él, venía de Dios. Tener en cuenta que Dios le había encomendado esta tarea de establecer los fundamentos de la iglesia. Y es por eso que él mismo se llama apóstol. Ahora, el apóstol Pablo, evidentemente, está escribiendo inspirado por Dios, es decir, guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que hace, recuerda su llamado. Esto que él escribe acá, Pablo, apóstol, es una demanda tremenda realmente, ¿no? Y quiere decir nuevamente que el mensaje venía del Señor. Él se está contando, cuando dice Pablo apóstol, se está contando entre ese pequeño grupo de aquellos 12 que habían sido los apóstoles del Señor. Uno entre los 12. Es bien importante, y no vamos a extendernos mucho, solamente es muy importante mencionar que hoy en día las personas pueden ponerse el título que quieran. El término apóstol significa enviado, y cualquiera puede decir que es un enviado de Dios a predicar el evangelio. Sin embargo, llamarse un apóstol en términos en los que el apóstol Pablo lo hace acá, bíblicamente hablando, desde el punto de vista de aquellos que establecieron las bases y el fundamento de del evangelio, o de la vida de la iglesia, evidentemente dirigidos por el Señor, no tenemos nosotros apóstoles de esta manera. Y es bien importante que nosotros tengamos algo en cuenta. Las bases ya fueron establecidas. El mensaje venía de una forma muy clara a través de estos hombres y Dios nos lo dejó en su palabra. Todo lo que nosotros, la revelación que necesitamos para vivir para Cristo, está contenido en la palabra de Dios. Es por eso muy peligroso que hoy las personas se pongan a sí mismos este título de apóstoles y a través de esto reclamen una autoridad para establecer bases nuevas o nuevas revelaciones que Dios claramente no ha dado. Es por eso tan importante que mencionemos esto. Había una base para que el apóstol Pablo pudiera ser contado entre este grupo selecto de enviados por el Señor. Y vamos a leer en Hechos capítulo 1, en el versículo 21 al 26 de Hechos 1. Nosotros tenemos ese momento en el que los discípulos, los apóstoles, están hablando de tomar a alguien más para que ocupe el lugar de Judas. Dice lo siguiente, Hechos 1, desde el versículo 21 hasta el 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Fíjense lo que señala. Debían haber estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Estos son los requisitos que el apóstol debía cumplir. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era necesario que fuera un testigo de la resurrección, es decir, que hubiera visto al Señor resucitado. Es muy sencillo entender que en esos términos no tiene sentido que alguien hoy en día se ponga este título. Sigue diciendo, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Bueno, luego habla de quién de ellos fue escogido. Bueno, la idea es entender que el apóstol debía haber estado ahí, debía haber estado, recibir las enseñanzas del Señor Jesús, directamente del Señor. Debía haber visto al Señor resucitado. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 9, nosotros leemos lo que el apóstol Pablo escribe de sí mismo. No soy apóstol, no soy libre. Versículo 1 de 1 Corintios 9 les leo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Él había visto al Señor Jesucristo, había recibido la enseñanza directamente del Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15 ahora, versículos 8 y 9, nosotros leemos lo siguiente. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Así es que es bien importante entender esto, sobre todo por tantas cosas que hoy nosotros escuchamos a través de muchos medios y tantas personas hoy que gustan de ponerse títulos para reclamar cierta autoridad. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles establecidos por el Señor, en el sentido de que fueron aquellos hombres llevados por Dios, guiados por Dios, enviados por el Señor para establecer las bases de la iglesia, ¿no? A través del Nuevo Testamento nosotros tenemos esta base que evidentemente señala al Señor Jesucristo y a través de lo que Dios usó o hizo en la vida del apóstol Pablo, nosotros tenemos gran parte del Nuevo Testamento. Es por eso que es claro, su llamado es muy claro. Si nosotros vamos a Hechos 26, leemos en los versículos 16 al 18 lo siguiente. Hechos 26, 16 al 18. Es cuando el Señor Jesucristo aparece al apóstol Pablo en aquel camino a Damasco. Él está relatando esto y dice: el Señor le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esta frase, ahora te envío, es la frase ego apostolose, es decir, te nombro apóstol, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el pasaje en el que el apóstol Pablo nos dice, nos enseña a Dios a través de su vida, claramente que él fue nombrado un apóstol por el mismo Señor, ¿no? Así es que él era un apóstol a los gentiles. Es así el llamado que Dios le dio. Esa fue la tarea que Dios le encomendó. Romanos capítulo 11, versículo 13, nosotros leemos, Romanos 11, 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así es que cuando el apóstol Pablo empieza esta epístola diciendo, Pablo, apóstol, él está haciendo uso de este título para recordar a aquellos que van a leer esta epístola que él ha sido establecido, enviado directamente por Dios. Dios le ha encomendado esta tarea y la enseñanza que él está enviando a través de esta epístola no es su enseñanza, es la del Señor. Por eso es que lo hace. La autoridad para establecer el fundamento había sido dado por Cristo a sus apóstoles y Él lo está estableciendo, Dios mismo por medio del Espíritu Santo lo está usando para escribir esta epístola. Así es que simplemente debemos entenderlo a la luz de las Escrituras. Los apóstoles, en el sentido bíblico, terminaron con el apóstol Pablo. Bueno, él entonces va a pasar a decir quién lo nombró. Sigamos leyendo el versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es bien importante lo que él está diciendo acá por el tema que va a tratar. Había una controversia, habían personas que estaban diciendo que el evangelio no era lo que Pablo decía, sino que el evangelio incluía el cumplir los mandatos o estatutos de la ley como un requisito para salvación y para santificación. Es por eso que él dice claramente, yo no estoy siendo enviado por un hombre, no voy por mi propia cuenta, Jesucristo mismo, el Padre mismo, me ha enviado. Y por eso es que es importante el mencionar esto que estamos
viendo acá. Ahora, él escribe, como lo vimos antes, a las iglesias de Galacia, eso dice el versículo 2, a las iglesias de Galacia. E inmediatamente empieza él a notar el centro de lo que él va a compartir. La urgencia es tal en su corazón que desde el principio él empieza a recordarnos quién es el que debe tener la gloria. Empieza a recordarnos que es a través de la gracia del Señor que nosotros podemos encontrar salvación. Empieza diciendo versículo 3, vamos a leer del 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense lo que él dice. Rápidamente pasa él a decir que es nuestro Señor Jesucristo el que se dio a sí mismo, es decir, tomó nuestro lugar, ¿sí?, para librarnos, dice, del presente siglo malo, tomó nuestro lugar, nos libró y luego dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, conforme a la voluntad de Él, cumplió la voluntad del Padre. Estos aspectos desde ya empiezan a hablar claramente hacia dónde va a señalar el apóstol Pablo. Él va a señalar hacia la obra de Cristo y nada más. Tomó nuestro lugar, dice nuevamente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Fíjense qué rápido en la epístola él empieza a tocar el tema. Tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, dice acá, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, desde el principio él está haciendo ver algo y nosotros podemos preguntarnos lo siguiente: ¿podemos añadir algo a su obra? Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Podemos nosotros añadir algo a esto? Desde ya debemos empezar a reconocer cuál es el mensaje. Romanos capítulo 4, versículo 5 nos enseña lo siguiente. Romanos 4, versículo 5 dice: Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Claramente entendemos que no podemos añadir a la obra del Señor. ¿Qué podríamos nosotros añadir si nosotros mismos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No importa lo que hiciéramos, no importa lo que intentáramos, no importa lo que supuestamente alcanzáramos. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados si el Señor no se hubiera dado a sí mismo por nuestros pecados. Es ese sacrificio sustitutorio el que vale para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53 definitivamente que nos habla de esto, versículos 5 y 6 de Isaías 53. Vamos a leerlos. Isaías 53, 5 y 6 nos dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nuestro pecado no fuera cargado, no hubiera sido cargado sobre los hombros de Cristo, jamás nosotros podríamos haber alcanzado una justicia ante los ojos de Dios. Jamás podríamos haber sido llamados justos o ser hallados justos. Es por eso que debemos entenderlo. Todo inicia con esto. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ese es el centro del Evangelio, esa es la base de la salvación del que cree, esa es la base también de la santificación de aquel que vive para Cristo. ¿Podemos añadir algo nosotros a la obra de Cristo? No podemos hacerlo. Él pagó todo. Y es maravilloso poder meditar en esto. Creo que es una de las cosas más impactantes meditar en esto y es tan importante hacerlo para nuestra fe. Juan capítulo 19, versículo 30 nos enseña lo siguiente. Juan capítulo 19, versículo 30 dice lo siguiente: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta frase es muy importante. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo que él dijo es: está pagado, consumado es, la obra está hecha. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el centro. ¿Podemos nosotros añadir algo a esto? Ese es el énfasis que el apóstol Pablo inicia rápidamente a dar en esta epístola.
Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos lo que esa obra maravillosa de Cristo hizo. ¿Qué significa consumado es? Significa esto: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que Él hizo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él quitó esa acta, toda esa lista de pecados que nos condenaba y nos acusaba, fue sellada con su sangre, escrito, consumado es. Cosa que entonces nos hace libres, libres del poder del pecado, libres de la condenación del pecado. Y es hacia allá, hacia donde el apóstol Pablo rápidamente señala. Creo que una de las cosas más maravillosas de meditar en esto, una frase tan pequeña, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, es entender que fue un sacrificio voluntario. Fue algo que Él hizo de forma voluntaria. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos enseña lo siguiente. Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, nosotros leemos acerca de nuestro Señor Jesucristo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Él lo hizo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él dio su vida. Él entregó su vida voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18 también nos enseña claramente el Señor Jesucristo lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 18: nadie me la quita. Está hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. ¿Y nos amó acaso porque nosotros hicimos algo para que nos amara? No. El versículo sigue diciendo: tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dio a sí mismo por nuestros pecados? ¿Por qué puso su vida de forma voluntaria como sacrificio, como pago por lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo porque nosotros merecíamos esto? No, no lo hizo por nuestras obras. No lo hizo tampoco por nuestra justicia o porque nosotros cumplimos la ley. Lo hizo porque en su gracia nos amó. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, podemos leer un poco antes del versículo 8 para entender mejor lo que está diciendo. Versículo 6 al 8 vamos a leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros somos impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo hizo siendo nosotros pecadores. Y esto es gracia. Completamente lo contrario a meritocracia o méritos que nosotros alcanzamos. No se trata de nuestras obras, no se trata de lo que logramos, no se trata de lo que nosotros cumplimos. Se trata de lo que por amor Cristo hizo por nosotros. De eso se trata. Se entregó a sí mismo. Ahora, ¿podría alguien más haber hecho esto? ¿Podría alguien más dar su vida por mis pecados? ¿Podría alguien más tomar mi lugar? Evidentemente, nadie más lo podría haber hecho, porque cada uno tendría que morir por su propio pecado. Salmos capítulo 49 nos enseña lo siguiente. Salmos capítulo 49, vamos a leer los versículos 7 y 8 del Salmo 49. Creo que es algo tan claro que no necesita mayor explicación. Salmos 49, 7 y 8 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie, ningún hombre que haya pisado esta tierra, a excepción de Cristo, ha vivido una vida perfecta. Por lo tanto, nadie puede pagar el precio de la redención, sino solo aquel que vivió sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, quien haciéndose hombre, dio su vida por nosotros. Solo Cristo lo pudo hacer. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice lo siguiente, y esto es algo sumamente importante, porque hoy en día hay muchas personas que ruegan a hombres o mujeres que vivieron en este mundo para su salvación. Nadie puede hacer nada por nosotros si no es Cristo, porque la gracia de Dios vino por medio de su Hijo,
y nadie ni nada más. Vamos a leer acá Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie, absolutamente nadie más puede decir esto. Él dio su vida para rescatarnos. Desde ya entonces, tan temprano en esta epístola, el apóstol Pablo empieza a hablar del centro del tema, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bueno, es muy claro lo que estamos viendo, espero que lo sea. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados porque nos amó, no porque lo merecíamos. Y eso entonces es gracia, no obras. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados porque Él era el único que lo podía hacer. Nadie más puede librarnos, nadie más puede perdonarnos, nadie más puede salvarnos, sino solamente Cristo. Es claro lo que la palabra de Dios enseña y nosotros lo podemos leer, podríamos leer muchos versículos acerca de esto. Quisiera solamente compartir con ustedes uno de tantos versículos. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente, obviamente hablando de nuestro Señor Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo solamente por medio de la gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Bueno, regresemos a Gálatas, nuestro pasaje, capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿No es maravilloso esto? Librarnos. ¿Librarnos de qué? Librarnos de la consecuencia y del poder del pecado. No solamente de la condenación eterna, sino aún aquí en la tierra. Librarnos de esa esclavitud en la que nosotros vivíamos. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó allá en Juan capítulo 8, cuando Él dijo claramente que solamente Él podía hacernos libres. Yo quisiera que leyéramos segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Esto describe de qué nos libró. Versículo 26 de segunda de Timoteo 2. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aquel que depende de sus obras, aquel que depende de sí mismo, aquel que depende de su justicia, de cumplir los mandamientos para su salvación, está cautivo en el lazo de Satanás. Solamente Cristo nos puede librar. Y esto, claramente como esta epístola lo expresa, se apropia única y exclusivamente por fe. Libertad. Dice que nos libra, ¿no? Regresemos a nuestro pasaje. Para librarnos, dice, del presente siglo malo. Esa libertad que nosotros tenemos en Cristo, quisiera ser muy enfático en esto, no es una libertad para hacer lo que queremos. No es ese el concepto o el principio de la palabra de Dios. Es una libertad para servir a Cristo. Antes de esa libertad que Cristo nos da, no teníamos la capacidad de servirle, de vivir para Él. Cristo nos hace libres de ese yugo de esclavitud, nos hace libres de ese lazo de Satanás y entonces nos da esa libertad para poder vivir para Él. De eso se trata la gracia del Señor. A través de la gracia nosotros somos libres, no para hacer lo que queremos, para vivir para Cristo. De otra forma, jamás podríamos hacerlo. Así es que debemos entenderlo con claridad. Sigue diciendo este versículo 4 de Gálatas 1, lo siguiente, dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es bien importante no pasar por alto, y por eso nos estamos deteniendo tanto. ¿Lo hizo conforme a nuestro mérito? No. ¿Lo hizo conforme a nuestro merecimiento, nuestra justicia? No. Lo hizo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué? Porque Él decidió amarnos. En su gracia lo hizo. En su gracia, Él derramó ese amor, enviando a su Hijo, viniendo a este mundo para dar su vida por nosotros. Qué maravilloso que es el Evangelio de salvación. ¿Son buenas nuevas de salvación? ¿A través de qué? ¿De lo que cumplimos? No. De ese sacrificio sustitutorio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y por medio del cual nuestros pecados pueden ser borrados. Qué maravilloso que es. Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el centro. Si nosotros reconocemos que solamente por gracia a través del sacrificio de Cristo, si nosotros reconocemos que no podemos, que no debemos pretender añadir algo más a esa obra maravillosa de Cristo, entonces la gloria es para el Señor. Es bien importante que nosotros lo aprendamos así.
Si somos nosotros los que lo alcanzamos, compartiríamos su gloria, pero la gloria es solamente para Él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Apunta hacia esa obra maravillosa del Señor, a esa libertad que el Señor vino a darnos. Bueno, vamos a detenernos acá, pero antes de terminar nuestro estudio, vamos a continuar los otros versículos del 6 al 10 en nuestro siguiente estudio. Pero antes de terminar nuestro estudio de hoy, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿En qué están basando la justicia que Dios ve en ustedes? Dicho de otra manera, ¿cuál es el fundamento para nuestra salvación? ¿Cuál es el fundamento que cada uno de ustedes está tomando como base para decir un día estar en la presencia de Dios? ¿El fundamento es lo que hacen? ¿El fundamento es lo que cumplen? ¿El fundamento es lo que manifiestan u obedecen de la ley? ¿O el fundamento es solamente la obra de Cristo? Es algo sumamente importante. Y podríamos pensar, bueno, pero también tenemos que vivir en obediencia. Más adelante hablaremos que solamente en la gracia de Dios podemos vivir para el Señor. No podemos añadir nada. El apóstol Pablo está escribiendo, como aquel autor maravilloso de enseñanzas bíblicas, Vernon McGee, lo decía, fe más nada es igual a salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo, una dádiva de Dios. Y una dádiva se recibe por gracia. Así es que meditemos en esto. La base para poder afirmar salvación en nuestras vidas no es otra cosa que la obra del Señor Jesucristo, apropiada por fe por cada uno de nosotros. Y si alguno de ustedes no lo ha hecho, yo quiero invitarle hoy a hacerlo, a no confiar más en sí mismo, a no confiar más en sus obras, en su justicia o en su buen proceder, a poner todo esto, como el apóstol Pablo un día lo puso en su vida, como algo que no vale nada, y voltear a ver única y exclusivamente al Señor Jesucristo en esa cruz, pagando por nuestros pecados, confiando y descansando en Él, apropiar por fe esa gracia que quiere extender hacia mí. Yo quisiera invitarles a hacerlo y terminamos con una oración. Si alguno de ustedes hoy reconoce que nunca lo ha podido lograr, ni lo podrá lograr, ser hallado justo ante los ojos de Dios a través de su esfuerzo, hoy es el día para venir a Cristo, reconocer que es Él el único que puede pagar mi culpa, que es Él el único que me puede salvar, acudir a su gracia y apropiarla por fe. Si alguno lo anhela, yo le invito a que le diga a Dios estas palabras. Vamos a orar. Señor, hoy yo vengo a ti, reconociendo que no hay nada en mí, Señor, que pueda ser agradable a ti, reconociendo que yo nunca podría alcanzar el cielo por mi propio medio, por mis propios méritos. Reconozco, Señor, que soy pecador, que mi pecado me separa de ti. Pero también, Señor, entiendo que tú un día viniste a este mundo y diste tu vida por mis pecados. Hoy yo quiero, Señor, por fe, apropiar ese sacrificio que tú hiciste y descansar única solamente en ti, para que mis pecados sean perdonados. Hoy, Señor, por fe yo te recibo como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida, y te pido que me enseñes a vivir por gracia. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Les pido que lean la epístola a los Gálatas, se familiaricen con ella, y si tienen alguna pregunta también les exhorto a podernos escribir. Muchas gracias, que Dios les bendiga.